A menos que lleves metido debajo de una piedra toda tu vida, es muy difícil que no sepas qué es la Biblia, ya que es el libro más importante de todo el mundo. Casi que podría existir en todas las casas de las personas del mundo. Algunos dicen que la Biblia fue escrita por Dios, pero en realidad, ¿quién escribió los libros de la Biblia? Bienvenidos a Universo Espiritual. Hoy te traemos ¿Quién creó la Biblia? Toda la verdad en este video. Pero antes de iniciar, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comencemos. La Biblia es un libro único. Bueno, más bien la Biblia es una colección única de libros. Para algunos, los 66 libros de la Biblia son las Sagradas Escrituras. Otros ven estos escritos meramente como cuentos fantásticos o curiosidades históricas. Los cristianos consideran la Biblia como la palabra de Dios, aunque reconocen que Dios usó a varias personas para escribir cada parte del canon bíblico. Los cristianos ven a Dios como el autor último de la Biblia. Ellos creen que Dios se revela a sí mismo y da sus propósitos para nosotros a través de este texto. Pero sin importar los antecedentes de su fe, la mayoría de las personas coinciden en que la Biblia es una magnífica obra literaria, algo desalentadora, y todos los que lo leen eventualmente se hacen una pregunta importante. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quiénes fueron las personas que escribieron primero las palabras del libro más popular de todos los tiempos? Primeros puntos. Para empezar, debemos reconocer que las escrituras de la Biblia vienen de docenas de diferentes autores y el espacio aquí no nos permite un tratamiento exhaustivo de cada uno. Además, no estamos seguros de quién escribió la mayoría de los libros de la Biblia. Ningún libro, en forma original, vino con una página del título y pocos proporcionan detalles sobre su autoría. En esencia, la mayoría de los libros de la Biblia son simplemente anónimos, una característica común de la literatura antigua. Otra característica que complica esta difusión es el papel de otras personas en todo el proceso. Muchos autores antiguos utilizaban secretarias para transcribir sus obras. A veces, incluso daban a estas secretarias libertad para parafrasear. Otras obras fueron editadas y recopiladas de numerosas fuentes. Por ejemplo, algunas obras históricas del Antiguo Testamento fueron reunidas de actas judiciales, documentos reales y algunos relatos diferentes ya existentes. También debemos recordar que el mensaje de estos libros era invariablemente más importante que la autoría de ellos. Por ejemplo, a pocos les importaba quién realmente había documentado los códigos de derecho que se convirtieron en grandes porciones de varios libros del Antiguo Testamento. Lo que era importante era la legislación en sí misma. Lo mismo era verdad de los relatos históricos y los mensajes que los profetas predicaron. Hay excepciones. Por ejemplo, una carta de una persona a otra tenía un elemento personal que hacía la autoría relevante. Pero en general, las escrituras de la Biblia comúnmente no se ocupan de identificar sus autores. 5 ejemplos. Con estas características en mente, echemos un vistazo a 5 libros bíblicos y sus autores. Éxodo. El libro del Éxodo es famoso por sus relatos sobre la liberación de Israel de Egipto y la entrega de 10 mandamientos de Dios a Moisés. Los judíos y primeros cristianos creían que él era la persona más probable para registrar estas historias y leyes para la posteridad. Sin embargo, existen muy pocos indicios en el mismo libro o evidencia histórica de que Moisés fue el autor. Es posible, pero no lo sabemos con certeza. Amós. El libro de Amós es un libro profético. Sabemos muy poco sobre este hombre llamado Amós, excepto lo que aprendemos de él en la primera línea del libro. Era un pastor que vivió durante el reinado de Jeroboam II en Israel. El resto del libro es una colección de sus mensajes. En cierto modo, podemos decir que este hombre llamado Amós es por lo tanto el autor. Sin embargo, nuestro conocimiento de él es muy limitado. Debemos recordar que alguien más probablemente recogió, editó y publicó estos mensajes en un tiempo posterior. Lucas y Hechos. El libro de Lucas es uno de los 4 relatos del Evangelio de la vida de Jesús. Estrictamente hablando, el libro es anónimo. El nombre de Lucas no se menciona en el texto, pero el libro está dirigido a un hombre llamado Teófilo,
y el libro de Hechos está dirigido a Teófilo también. Además, la escritura, el estilo y el énfasis son similares en los dos libros, tanto que la mayoría de los eruditos lo ven como dos volúmenes del mismo autor. Según las pruebas del libro de Hechos y la tradición de la iglesia temprana, Lucas, un compañero del viaje de Pablo, fue el autor de dos libros. Algunos eruditos han ofrecido alternativas, pero la evidencia de autoría de Lucas es bastante convincente. Filemón. El libro de Filemón es una carta que abre con estas palabras: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Pablo también escribe más adelante: yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Este es un ejemplo de la Biblia donde la autoría es obvia en el texto mismo. Autoría del Antiguo Testamento. Dados los ejemplos anteriores, aquí están algunas sugerencias en relación con la autoría de cada una de las secciones principales de la Biblia. El Antiguo Testamento, también llamado la Biblia hebrea, describe acontecimientos que tuvieron lugar aproximadamente entre 2000 y 400 años después de Cristo. El proceso final de edición y compilación de los libros sucedió entre 400 y 100 años después de Cristo. Dado lo genuinamente antiguo que son estos documentos, los historiadores tienen menos confianza acerca de su autoría original. Lo mismo es cierto en el caso de otra literatura antigua de este periodo de tiempo. Pentateuco. Pentateuco significa 5 volúmenes y se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tradicionalmente los judíos y los cristianos creían que Moisés los escribió. Ciertamente tuvo un papel en la configuración del contenido de los libros, dado su liderazgo de las tribus de Israel y su mediación en los códices de derecho durante ese tiempo. Pero los estudiosos reconocen ahora que estos 5 libros fueron recopilados de muchas fuentes antiguas. Simplemente no podemos nombrar a un autor único o principal. Libros históricos. Los libros del Antiguo Testamento, desde Josué hasta Esther, siguen la historia de la nación de Israel después de su establecimiento en lo que llamaron la Tierra Prometida. Estos libros también fueron compilados de muchas fuentes antiguas. Es posible que algunos de sus relatos procedan de sus homónimos como Josué, Samuel y Esdras, y un autor desconocido designado por los investigadores como el cronista. Poesía y literatura de sabiduría. Los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares incluyen poemas, oraciones, canciones, proverbios y literatura de sabiduría. Algunas partes se certifican a David, otras a Salomón, otras a figuras menos conocidas, pero teniendo en cuenta cuán antiguas son estas obras, especialmente Job, no podemos estar seguros de sus autores. Profetas. Los libros proféticos del Antiguo Testamento se extienden desde Isaías hasta Malaquías. Cada uno fue nombrado después de su presunto autor. La única excepción es Lamentaciones, un libro de lamentos poéticos sobre la destrucción de Jerusalén, tradicionalmente atribuido a Jeremías. Tenemos información acerca de algunos profetas, pero sabemos muy poco acerca de otros. Es probable que para muchos de ellos sus mensajes hayan sido compilados, editados y publicados más tarde por otros. Autoría del Nuevo Testamento. El conjunto del Nuevo Testamento fue escrito probablemente en algún momento entre el año 40 y 100 de la época común. Contienen relatos históricos, cartas y un libro apocalíptico. Dadas las afirmaciones que hacen estos libros sobre Jesús y la riqueza de pruebas del manuscrito para estudiar, los eruditos han debatido su autoría más rigurosamente en los últimos años. Evangelios y Hechos. Los 4 relatos de la vida de Jesús tienen el nombre de sus presuntos autores: Mateo, Juan, Marcos y Lucas. Como comentamos anteriormente, Hechos describe el movimiento de la iglesia temprana y es el segundo volumen de Lucas. Los relatos de los evangelios no identifican a sus autores, solo se les llama Mateo, Marcos, Lucas y Juan porque líderes cristianos primitivos creían que estos hombres eran los autores.
Algunos eruditos modernos han cuestionado esta autoría. Algunos sugieren que los relatos fueron escritos mucho después de lo que se pensaban. Otros investigadores creen que los libros fueron escritos antes y que hay buenas razones para confiar en los títulos originales y las autorías. Cartas. Hay 23 cartas incluidas en el Nuevo Testamento. 13 son atribuidas al apóstol Pablo. La mayoría de estas cartas, como Filemón, son bastante indiscutibles. Algunas, como la primera y segunda de Timoteo y Tito, han sido cuestionadas. Las otras 10 cartas del Nuevo Testamento, desde Hebreos hasta Judas, se atribuyen a otros autores. Hebreos es el único libro sin ningún reclamo de autoría. Se han sido ofrendidas sugerencias, pero nadie puede estar seguro. Apocalipsis. El Apocalipsis es diferente a todos los otros libros del Nuevo Testamento. Una carta que normalmente se describe como literatura apocalíptica probablemente fue escrita por el apóstol Juan. El mismo Juan pretendió haber escrito el Evangelio de Juan y las cartas primera, segunda y tercera de Juan. Autores y autor. Las preguntas acerca de quién escribió la Biblia son importantes. A veces los cristianos se dejan atrapar tanto en el aspecto religioso de la Biblia que olvidan su propia calidad humana. Estos eran personas reales, pastores, soldados, pescadores y al menos un fabricante de tiendas. Algunos eran élite. Salomón fue un rey. Algunos eran marginados. Jeremías fue encarcelado por el rey. Todos vivían en un mundo muy diferente al nuestro. Pero todos respondieron el llamado que creyeron les había sido otorgado para comunicar lo que era cierto, importante y digno de registrar para futuras generaciones. Sin embargo, no debemos descartar la posibilidad de un autor tras bambalinas. Durante siglos, las personas de fe han creído que Dios mismo reunió las historias de la Biblia para un propósito mayor. Tal vez Él inspiró a hombres y mujeres para poner dudas y oraciones, esperanzas y sueños por escrito. A través de personas ordinarias, Él nos dio un mensaje extraordinario. ¿Quién creó a Dios? No podemos contestar esta pregunta con certeza, pero existen algunas posibilidades. Una respuesta posible es que alguien o algo creó a Dios. Sin embargo, esto plantea interrogantes sobre lo que significa ser Dios, con D mayúscula. En primer lugar, si antes de Dios existió algo o a su vez lo creó, entonces Dios ya no es Dios. Parte de su trabajo, al menos en la manera en lo que lo concebimos, es ser el creador omnipotente, eterno, preeminente. Pero si algo o alguien creó a Dios, esto significa que 1. Hubo un tiempo en el cual Dios no existía, y 2. Hay un ser aún más poderoso y preeminente que Él. Entonces, Él ya no es Dios. Pero hay un problema aún mayor. Si la respuesta a ¿quién creó a Dios? Es un conejo gigante lo hizo, entonces la nueva pregunta sería ¿quién creó al conejo gigante? Si la respuesta es una ráfaga de energía, entonces la pregunta es ¿qué causó la explosión de energía? Si la respuesta es una reacción química o un proceso biológico o un fenómeno astrofísico, entonces la pregunta es ¿qué causó esto? Y así sigue y sigue el problema. William James, un filósofo americano, una vez dio una conferencia sobre cosmología. Posteriormente, una pequeña ancianita dijo que su teoría sobre el sistema solar estaba equivocada. En cambio, aseguró, vivimos en una corteza de tierra que se encuentra en la parte trasera de una tortuga gigante. James respondió, ¿sobre qué se sostiene esa tortuga? Es usted un hombre muy inteligente, señor James, respondió ella, pero la primera tortuga se encuentra en el caparazón de una tortuga más grande. ¿Pero qué sostiene a esta tortuga más grande?, persistía James. La viejecita se jactó de modo triunfal. Es inútil, señor James, son tortugas hasta el final. El punto decisivo de la cuestión. Es una historia absurda, sin embargo, demuestra la profundidad del problema. La pregunta no puede responderse simplemente afirmando que algo o alguien creó a Dios. Asumido, muchos piensan que toda esta discusión subraya, para empezar, lo absurdo de creer en Dios. Otra posible solución es sugerir que nuestras ideas acerca de Dios son fantasías y la religión es solo una construcción humana y un mecanismo de afrontamiento. Pero hagamos a un lado la idea de Dios y el problema simplemente no desaparece.
El quid de la cuestión permanece en estos tipos de preguntas. ¿Cómo y cuándo comenzó el universo? ¿Qué o quién creó el universo? ¿Qué causó el Big Bang? ¿Qué existía antes del Big Bang? ¿Cómo dieron comienzo el tiempo y el espacio? Estas son preguntas extraordinarias, complejas, que los científicos y los filósofos han debatido durante miles de años, y argumentando que Dios no existe, no elimina el problema de la regresión infinita. Aún nos queda intentar determinar la causa precedente de cada acontecimiento histórico, yendo hacia atrás en el tiempo infinitamente. Bajo la luz de estas preguntas, una de las soluciones más útiles se encuentra en volver a la idea de lo que significa ser Dios. Necesario y contingente. Los seres humanos somos seres contingentes. Nuestra existencia depende de factores externos o de otros seres. Necesitamos aire para respirar, alimento y agua para nutrirnos, y en muchos casos, compañerismo o propósito para tener una vida significativa. Como infantes, requerimos de cuidadores. Si nos hubieran dejado solos, ninguno de nosotros habría sobrevivido. Más fundamentalmente, nuestra existencia está totalmente supeditada a nuestros padres. Ninguno de nosotros podría existir si no fuera por la existencia de otros seres. ¿Acaso la cadena de contingencia va infinitamente hacia atrás? Si cada ser en el universo fue creado por y es dependiente de la existencia de otro ser, entonces ¿cómo podemos explicar cómo llegamos aquí? ¿Acaso son seres contingentes hasta el infinito, como las tortugas hasta el final? Sabemos que esta regresión infinita no funciona lógicamente. Si el tiempo y la casualidad se estiran hacia atrás hasta el infinito, nunca hubiéramos llegado al momento actual. La mejor explicación es que, en algún lugar del camino, hay un ser que no es contingente. Este ser es necesario. Ser necesario significa que la existencia de uno no es dependiente de nada más. En otras palabras, este ser es autooriginado y autoexistente. Este ser, a menudo, es considerado Dios. Incluso J.L. Mackie, un filósofo ateo preeminente, reconoce que la idea de ser necesario proporciona una respuesta robusta para la difícil pregunta que tenemos ante nosotros. Cada cosa en el mundo es contingente. El mundo como un todo, siendo una colección de estas cosas, es por lo tanto contingente en sí mismo. Debe haber una razón suficiente para el mundo que es distinta además del mundo. Esto tendría que ser un ser necesario, que contiene su propia razón suficiente para existir. Brevemente, las cosas deben tener una razón suficiente para su existencia, y esto debe ser encontrado, en última instancia, en un ser necesario. Debe haber algo libre de la enfermedad de la contingencia, una enfermedad que afecta todo en el mundo y al mundo como un todo, incluso si es infinito en tiempo pasado. Somos sus descendientes. Este entendimiento ve a Dios como el origen de la vida y de la existencia misma. Dios no fue creado. Él es la fuente de toda la creación, independientemente de que éste sea el mismo Dios descrito en la Biblia, Corán o cualquier otra sagrada escritura. Esa es otra discusión, pero por lo menos uno de los primeros judíos cristianos lo pensaba. El apóstol Pablo creía que los teólogos, filósofos y artistas podían llegar a la misma respuesta acerca de Dios el Creador. Una vez se lo dijo a una multitud de oyentes griegos. El Dios que creó el mundo y todo en él es el Señor del cielo y la tierra, y no vive en templos construidos por manos humanas. Y él no es servido por manos humanas, como si necesitara algo. Por el contrario, él da la vida a todos, y aliento y todo lo demás, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima. Lo que se diga en la Biblia es y será respetado a cabo del lugar por la comunidad cristiana como palabra santa, ya que en sus escrituras encontramos, en teoría, todo lo que es correcto. Sin embargo, ¿es esto cierto? ¿Todo lo que está escrito en la Biblia se debe acatar a pie de la letra?
Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Bienvenidos a Universo Espiritual. Hoy te traemos las contradicciones de la Biblia. Pero antes de iniciar, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. La cuestión de la confiabilidad histórica es relevante solo para determinados tipos de escrituras en la Biblia. Por ejemplo, normalmente, uno no habla de cartas o parábolas como históricamente confiables. Es evidente, sin embargo, que muchos libros de la Biblia relatan información histórica. La práctica de la escritura de la historia se desarrolla con el tiempo, y algunos periodos ejercieron más flexibilidad que otros. Por ejemplo, la audiencia en los días del escritor del Evangelio, Lucas, tenía expectativas más claras de lo que implica la escritura de la historia que la audiencia en la época del rey David. De la misma manera, los escritores antiguos no utilizaron notas a pie de página. Sin embargo, por definición, la escritura de la historia implicó la disposición de información. Historiadores modernos dependen en gran medida de informes históricos arcaicos para reconstruir la historia antigua. Cuando estos historiadores evalúan el grado de confiabilidad histórica de una obra antigua, una estrategia consiste en comparar la obra en cuestión con la información disponible de otras fuentes. Este enfoque es más fácil para algunos periodos que para otros. Por ejemplo, existe más información sobre Estados Unidos en 1960 de nuestra era que sobre Asiria en el año 720 antes de nuestra era común. Algunas variables son consideradas en la capacidad para corroborar la información bíblica con los registros históricos. Por ejemplo, los anales asirios confirman muchos detalles de la Biblia durante el periodo asirio, pero el mismo enfoque no es posible para el periodo persa más adelante, porque los anales de Persia se perdieron. Tenemos información considerable sobre la época de Pablo, la figura bíblica, quien predicó en las zonas urbanas, pero comparativamente poca información acerca de los tiempos de Abraham, quien vagaba alrededor y se estableció en el antiguo Cercano Oriente hace casi 4000 años. Donde hay menos información directa disponible, los eruditos comparan los informes bíblicos o de otros autores antiguos con lo que puede ser conocido de la época sobre la cual escribieron. Las escrituras tradicionales a menudo preservan y transmiten elementos básicos de historia durante los siglos. Las historias de Abraham se pudieron haber pasado durante siglos como sagas orales. Sin embargo, reflejan no solo el periodo en el que fueron escritas, aunque algunas actualizaciones del lenguaje en el tiempo es de esperarse, sino que también algunos elementos de la época que describen. La evidencia disponible para la examinación histórica a menudo aumenta a medida que avanzamos en el tiempo, y nos daremos cuenta en este patrón a medida que examinamos 3 épocas de la historia bíblica. Abraham y los patriarcas. Los eruditos generalmente datan a los patriarcas bíblicos en la era temprana del segundo milenio antes de Cristo, y tenemos mucho menos información sobre este periodo de tiempo que de épocas posteriores. La mayor parte de las evidencias del segundo milenio no han sobrevivido los últimos 4000 años. Además de lo que ha sobrevivido, solo una pequeña parte ha sido excavada. De lo que se ha excavado, solo algunas de ellas se han publicado, y de lo que se ha publicado, solamente algunas se han filtrado y aplicado a la Biblia. En cuanto a la antigüedad más en general, un erudito ha estimado que tan poco como una pieza de evidencia dentro de 60.000 está disponible para nosotros. Con estas probabilidades, no podemos esperar encontrar registros de determinadas personas comunes de la época, especialmente cuando los individuos eran pastores nómadas. Y no podemos esperar a tener más información extrabíblica directa sobre Abraham que la que tenemos acerca de otros líderes de tribus nómadas o clanes. Lo mejor que uno puede hacer con estos relatos bíblicos tan tempranos es comprobar si son consistentes con lo que se conoce sobre el periodo en general. Afortunadamente, aún permanece algo de información sobre este tema. Un ejemplo legítimo que los estudios señalan es el hecho de que los nombres bíblicos son coherentes con su periodo. Las preferencias de los nombres cambiaron de una época a otra, tal como lo hacen hoy. En los Estados Unidos, por ejemplo, Beatriz y Mildred comúnmente pertenecían a una generación diferente a los nombres de Shamika o Kelly. De la misma manera, muchos tipos de nombres en las narrativas patriarcales de la Biblia, Abraham, Nacor,
Taré, Jacob, se ajustan a muchos registros del segundo milenio antes de nuestra era común que a otros periodos, como los años cuando las primeras narrativas fueron escritas. Más importante aún es que el viaje de Abraham a Canaán también se inscribe en el segundo milenio, mejor de lo que hacen en la era posterior en la que los relatos fueron registrados. Abraham era bastante tranquilo, con un montón de viajes entre el noroeste de Mesopotamia y Canaán. Aunque no existía una migración masiva, muchos amorreos viajaron desde Siria a Palestina. Muchas de las ciudades que mencionan los relatos bíblicos, incluso en El Paso, fueron habitadas por este periodo, aunque algunas fueron abandonadas durante siglos después. Políticamente, confederaciones tribales predominaban en este periodo. Ciudades de reyes aparecen raras veces en las narraciones, excepto en el Llano de Jordán. Además, la guerra descrita en Génesis 14, incluyendo las rutas tomadas y la descripción de la alianza de los reyes del este, se adapta mejor a la época general de Abraham. Fuentes egipcias muestran que los estilos de vida de los patriarcas encajan más en diferentes maneras con el segundo milenio que con los posteriores de Israel, incluyendo el hecho de que los pastores nómadas estuvieron en contacto con pueblos agrarios. Las relaciones con los cananeos reflejan el periodo patriarcal en lugar de la manera en la que los israelitas lo representarían más adelante. Además, las prácticas patriarcales a menudo parten de lo que los israelitas habían imaginado o aprobado más adelante, incluyendo, por ejemplo, el que Abraham se haya casado con su hermanastra o Jacob con sus dos hermanas. Es muy probable que José encontró favor en Egipto durante el periodo de gobierno de los pueblos asiáticos, conocidos como los hicsos. Gran parte de la tierra fue nacionalizada en Faraón durante ese periodo. Como es la historia de José, muchos elementos de la historia encajan en las costumbres egipcias. Especialmente dramática es la preservación de un detalle específico. José fue vendido como esclavo por 20 siclos de plata. En el siglo XV a.C., el periodo de los esclavos en promedio era de 30 y 40 ciclos. 50 ciclos a los principios del primer milenio y 100 ciclos alrededor del periodo persa, pero precisamente 20 ciclos durante el periodo en el cual habría vivido José. Esta correlación sugiere que incluso este pequeño detalle fue preservado fielmente durante siglos antes de que el reporte se escribiera. Algunos idiomas en las narrativas patriarcales bíblicas, como los títulos de las personas locales o posiblemente el uso de camellos junto a otros animales por los cuales permanece mayor evidencia, fue actualizada para el público en un periodo posterior. Como se señaló anteriormente, el estilo de escribir historias sobre el pasado difiere también en esta época. Lo que es más sorprendente, sin embargo, es la preservación de muestras de la tradición de la época que se describe. Dada la limitada evidencia que sobrevive de la época, tales observaciones son significativas, pero siguen siendo limitadas en alcance. Las pruebas disponibles se expanden, sin embargo, para periodos más recientes. Relatos sobre Jesús. La segunda mitad del libro, de hecho, está lleno de correlaciones con información de otras fuentes, porque aborda el resto del mundo mediterráneo. Historias acerca de Jesús, por el contrario, implican a Galilea, una región relativamente poco interesante para otros escritores antiguos. Sin embargo, lo que sabemos de este periodo fue fuerte evidencia de confianza en los evangelios del Nuevo Testamento. El género de los evangelios es una razón para esperar que información histórica significativa se contenga dentro de ellos. El prefacio de uno de los evangelios explica su propósito como una confirmación de asuntos acerca de Jesús que su discípulo ya conocía. Tales declaraciones de propósito normalmente caracterizan prefacios históricos antiguos. La mayoría de los estudiosos reconoce los evangelios del siglo XXI como biografías, un tipo de género histórico. Uno podría probar fácilmente esta teoría mediante la comprobación de varias biografías antiguas sobre una persona que vivió dentro de una generación o dos antes de los biógrafos. Los biógrafos a menudo trataban de dar lecciones morales o políticas a través de sus narrativas, pero buscaban lograrlo basados en información previa genuina. Ellos variaban en la exactitud de los detalles, pero aquellos que escriben sobre figuras antiguas recientes normalmente conservan grandes cantidades de información precisa.
Por ejemplo, cuando se analizó la información sobre una breve biografía de unos 28 párrafos, aproximadamente 50 puntos pudieron ser comprobados como existentes antes de que el biógrafo lo escribiera. Ese relato incluye solo los casos donde la biografía podría ser probada, pero estos casos, sin duda, son suficientes para demostrar que el escritor dependió fuertemente de información previa. Si este es el resultado cuando se pudo probar, entonces podemos suponer aproximadamente con el mismo grado de fiabilidad cuando no se puede. Un biógrafo antiguo no tenía forma de saber qué fuentes sobrevivirían. Las biografías antiguas más confiables en estándares modernos son aquellas escritas dentro de 1 o 2 generaciones de la vida de un sujeto y aquellas que hacen uso cuidadoso de sus fuentes. Basado en estas normas, le va bien a los evangelios. Son obras de una persona activa dentro de 1 o 2 generaciones antes de que fueran escritas. Marcos, por ejemplo, más a menudo es datado aproximadamente 40 años después del ministerio de Jesús. Un par de años más o menos, y Marcos no es de ninguna manera la única fuente temprana. Para cuando Lucas escribe, él sabe de muchos relatos escritos acerca de Jesús. Desafortunadamente, la mayoría de estos relatos no sobrevivieron, aunque el propio Lucas tuviera acceso a ellos. Por otra parte, cuando comprobamos los evangelios, podemos probar el cuidado con el que usaron sus fuentes. Según la teoría más ampliamente aceptada, Mateo y Lucas, ambos utilizaron a Marcos como fuente. La comparación muestra que usualmente seguían a Marcos de cerca, algunas veces completando con información de otra fuente compartida. Esta coincidencia en el material se asemeja a lo que encontramos entre otros biógrafos antiguos. Y al igual que los biógrafos intentaron, dependen de fuentes que creían eran confiables. Mateo y Lucas, sin duda, consideran a Marcos una fuente precisa, porque ellos escribieron relativamente poco después de que Marcos lo hiciera. Estaban en una buena posición para saber precisamente cómo Marcos había seguido sus fuentes. Hoy, obviamente carecemos de los medios para entrevistar a los testigos originales o confirmar sus fuentes. Lucas, sin embargo, tuvo una oportunidad, cuando Lucas dice tener conocimiento de los hechos sobre los cuales escribe. Refiriéndose a la tradición oral de los testigos, existe una buena razón para creerle. Lucas pasó 2 años con Pablo en Judea. En Hechos, Lucas ocasionalmente resalta su presencia con Pablo cuando viaja. Usa el plural de la primera persona. Los eruditos han propuesto varias explicaciones para el nosotros, pero la mayoría reconoce que Lucas, indudablemente, previó que funcionara de igual manera que lo hicieron otros escritores históricos antiguos para afirmar su presencia. Sin duda, 2 años fue bastante tiempo para que Lucas hiciera lo que dijo que hizo, confirmar muchos de los relatos difundidos acerca de Jesús. El que Lucas pretenda confirmar las historias acerca de Jesús deja claro que él no está simplemente inventándolas. La mayor parte de lo que tenía que decir ya circulaba por esos días. Esto está claro, porque uno no suele apelar a un público bastante extenso sobre acontecimientos si de hecho la audiencia no tiene tal conocimiento. Pero ¿qué tan exacta hubiera sido la información transmitida antes de que fuera escrita? Algunas culturas son mejores para transmitir oralmente la información que otras. Dependiente de los recursos de los medios de comunicación, la cultura occidental hoy en día no valora altamente las habilidades de la memoria. Pero ellos fueron estimados en épocas anteriores, incluso en el oeste. En la antigüedad mediterránea, algunos resultaron particularmente calificados. Las personas excepcionales como Séneca el Viejo pueden memorizar cientos de nombres en rápida sucesión y recuerdan la sustancia de los discursos que escucharon en años anteriores. Sin embargo, incluso personas ordinarias podrían entrenar sus recuerdos. Oradores públicos podían memorizar sus discursos, que fácilmente podrían ser hasta de 2 horas de duración. Narradores de historias, viajeros, podían recitar libros enteros de memoria. Esta habilidad no se limita a los alfabetizados. La mayoría de estos narradores eran considerados ignorantes y que memorizaban por recitación en lugar de leer. La memorización era común en la educación. Desde el nivel más básico, una de las principales funciones de los discípulos en los niveles más avanzados era aprender repitiendo con cuidado las opiniones de sus profesores.
con el fin de ser capaces de promover estos puntos de vista en el futuro. Disciplinas avanzadas para los griegos incluyeron especialmente filosofía y retórica enfocada a hablar en público. Más común entre los judíos estaba estudiar el Torá, la ley bajo la tutela de maestros más tarde llamados rabinos. Todas las fuentes que sobreviven indican que los antiguos maestros esperaban que sus estudiantes aprendieran y recordaran sus enseñanzas, y es más razonable basar nuestras opiniones sobre todas las fuentes sobrevivientes que contradecir estas fuentes sin pruebas. Nuestras fuentes de maestros judíos son más limitadas, pero los que sobreviven también enfatizan la memoria oral. Casi todo el mundo reconoce que Jesús era un maestro que tuvo discípulos. También es evidente que estos discípulos continuaron liderando la iglesia por probablemente 3 décadas. No todo el mundo se da cuenta que las implicaciones de esta situación en el periodo entre la muerte de Jesús y la redacción de los evangelios. Las voces líderes en la iglesia eran discípulos de Jesús. Como otros discípulos, ellos habrían pasado en sus enseñanzas, porque habrían repetido el comportamiento de Jesús y sus enseñanzas una y otra vez. Habrían recordado eventos claves y enseñanzas muy bien. Sostener lo contrario es ignorar lo que fueron los antiguos discípulos y tratar a los discípulos de Jesús como si fueran diferentes a otros discípulos. Argumentar lo contrario no es por lo general como se estudia la historia, es más bien como uno intenta explicar la evidencia para mantener su escepticismo. En el mundo griego, los discípulos a menudo tomaban notas e incluso publicaban libros relatando los puntos de vista de sus docentes. Los discípulos originales de Jesús pudieron, de hecho, haber tomado notas cuando Jesús era docente o justo después. De ser así, entonces alguien al principio del proceso habría comenzado a escribir las historias, probablemente mucho antes del Evangelio de Marcos. Dada la datación estándar del Evangelio de Marcos, el periodo exclusivamente oral para la perpetuación de las enseñanzas de Jesús fue a lo mucho una generación. Como hemos observado, probablemente fue menos. Incluso hoy en día, no descartamos testimonios de testigos presenciales de los acontecimientos que se produjeron 4 décadas antes. La mayoría de nosotros conocemos gente que vivió durante, digamos, la Guerra de Vietnam. Esto es aproximadamente la misma distancia histórica entre el ministerio de Jesús y los relatos más tempranos escritos de la vida de Jesús. Menos aún, debemos desechar recuerdos de aquellos que vieron pasar memorias como parte de su trabajo, cuyas remembranzas fueron afinándose al contar y volver a contar las historias. Por supuesto, el proceso de volver a contar las historias las estandariza y da forma a la memoria. Pero las historias que fueron repetidas serían recordadas en esa forma y estarían disponibles para los escritores subsecuentes. Que la audiencia de Jesús haya legado sus enseñanzas puede ser confirmado por nuestras fuentes. A pesar de que fueron escritas por una generación más tarde, fuera de la Tierra Santa y en griego, conserva muchos rasgos de un entorno judío de Galilea y el lenguaje arameo. Por supuesto, los dichos serían tradición y editados para hacerlos más comprensibles para los oyentes fuera de la Tierra, por lo que es sorprendente cómo muchos signos de tradición temprana permanecen. Por lo menos, estas características muestran que estas tradiciones se remontan a los primeros seguidores de Jesús, los que tenían más experiencia directa con su ministerio. La respuesta de Jesús a la pregunta de algunos fariseos sobre el divorcio se ajusta a un debate entre los fariseos que ocurría en la generación de Jesús exactamente. La primera mitad de la oración del Señor es muy similar al Kadish, que el pueblo judío oraba regularmente. Algunas de las parábolas de Jesús se asemejan a las palabras contadas por otros maestros judíos en su época, pero eran desconocidos entre otros lugares en el mundo mediterráneo. Los evangelios abundan con estos ejemplos. Los críticos de hoy en día algunas veces resuenan un desafío planteado por el crítico del siglo XIX, David Strauss, contra la fiabilidad de los evangelios. Strauss afirmó que los relatos de milagros en los evangelios deben reflejar un poderío del desarrollo legendario. No creía que testigos pudieran ofrecer tales afirmaciones. Aún hoy en día, la mayoría de los eruditos reconocen que los contemporáneos de Jesús lo consideraban un taumaturgo. Esta imagen de Jesús aparece en todas las formas de la tradición cristiana primitiva. Incluso los enemigos de Jesús lo veían como un hacedor de maravillas, aunque atribuían su éxito a espíritus malignos o brujería.
la versión más temprana de un pasaje en el libro de Antigüedades Judías, escrito por el historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, también reconoce a Jesús como un hacedor de milagros. Además, las investigaciones muestran que cientos de millones de personas hoy pretenden haber presenciado milagros. El punto aquí no es cuántas de estas expectativas son evidentes acciones divinas. Las personas se recuperan de lesiones y enfermedades por diversos motivos y observadores explican estas recuperaciones de varias maneras. Algunos de los relatos son de hecho particularmente dramáticos. Por ejemplo, la sanación de la ceguera. Pero lo importante aquí es no cómo explicar estos hechos. El punto es que estos relatos vienen de testigos oculares que creen haber experimentado o presenciado milagros. Nadie supone que estos relatos surgieron solamente de leyendas. Tampoco existe razón alguna para descartar la tradición de los testimonios en los evangelios simplemente porque relatan la experiencia de la gente con Jesús como un hacedor de milagros. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima. ¿Qué es la verdad? Algunas preguntas son más importantes y algunas otras son más controversiales. Asimismo, en la historia de la humanidad han salido innumerables argumentos sobre qué es realmente la verdad en el mundo. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre eso? ¿Será que lo que nos dicen en misa es lo correcto? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Bienvenidos. Hoy te traemos lo que dice la Biblia sobre la verdad en el mundo. Pero antes de iniciar, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comencemos. Muchas personas hoy en día son escépticas de cualquiera que afirme conocer la verdad con V mayúscula. Debido a esta atmósfera de desconfianza, algunas personas prefieren renunciar a la casa de la verdad en su totalidad, declarando un alto al fuego universal sobre las afirmaciones de la misma. Pero, ¿podemos realmente arreglárnosla sin la verdad? El filósofo Roger Scruton ha sostenido: todo discurso y diálogo depende del concepto de la verdad. Estar de acuerdo con otro es aceptar la verdad de lo que dice. Estar en desacuerdo es rechazarla. En otras palabras, ni siquiera podemos hablar uno al otro sin la noción de la verdad. Decir que estoy mintiendo es presuponer que hay una verdad que se debe decir. Decir que estoy equivocado asume la existencia de una verdad de la que sale mi declaración. Pero, ¿qué pasa si la verdad no es más que una convención conversacional? ¿Realmente queremos decir algo cuando decimos que algo es verdadero o falso? En este ensayo voy a explorar lo que dice la Biblia acerca de la pregunta ¿qué es la verdad? La Biblia enseña que existe tal cosa como la verdad verdadera. Como lo dice el apologista cristiano Francis Schaeffer, esta verdad está basada en el propio carácter y ser de Dios, y saber la verdad trae plenitud, sanación, libertad, vida y alegría. Pero antes de explorar la respuesta de la Biblia a la pregunta de la verdad, vamos a evaluar algunas respuestas contemporáneas comunes a la pregunta. La verdad es un territorio disputado hoy en día, como siempre lo ha sido. Afirmar saber la verdad es afirmar saber lo que todos en todas partes deberían pensar. Dar una respuesta a una pregunta verdadera es dar a entender que al menos algunas otras respuestas son falsas. Y esto, tarde o temprano, siempre se hace personal. Si tienes razón, entonces alguien en algún lugar está mal. No es de extrañar que los ánimos puedan calentarse sobre una competencia de opiniones sobre la verdad. Peor aún, guerras enteras han sido motivadas, al menos en parte, por afirmaciones contrarias de la verdad. El occidente del siglo XXI sufre de lo que se podría llamar fatiga de la verdad.
Hemos atravesado una historia interminable de batallas debido a la verdad. Estamos cansados de pelear por ella, y aún así, la gente no parece alejarse de la pregunta. Todo el mundo tiene una opinión sobre la verdad, incluso si la opinión es que no existe tal cosa. Para algunas personas, esto significa que al final, la verdad realmente no importa. ¿Qué es lo que importa? Ya sea que podamos o no saber lo que realmente está allá afuera, mientras hagas lo que te hace feliz y dejes a otros hacer lo mismo, ¿qué importa la verdad? Desde este punto de vista, si la creencia de que algo es verdad parece una ayuda útil para vivir una vida feliz, entonces no hace ningún daño creerla, siempre y cuando no intentes hacer a otros que lo crean también. La visión de que la verdad es lo que funciona es básicamente una indiferencia a la cuestión de la verdad. Existen varias variaciones mucho más sofisticadas de esa posición. Sin embargo, para la mayoría de la gente hoy en día, una actitud pragmática hacia la verdad no es tanto una convicción filosófica como una conveniencia práctica. Con tantas afirmaciones contrapuestas de la verdad allá afuera, ¿no sería más sencillo ir con la corriente? Si no se puede estar de acuerdo acerca de la verdad, ¿qué tan importante puede ser entonces? Esto es similar a la primera opinión, pero más radical. Desde esta perspectiva, todos construimos nuestras propias verdades y la palabra verdad en sí misma es solo un referente. En otras palabras, la verdad en realidad no es algo que está allá afuera. Algunas veces la gente sostiene este punto de vista porque ven el idioma como una jaula de cristal. Se ve transparente, pero realmente estamos atrapados dentro de ella. Si todos nuestros pensamientos sobre el mundo son medidos a través del lenguaje, no podremos sobrepasar el idioma para lo que realmente está allá afuera. La verdad es solo una palabra que utilizamos para describir el juego del lenguaje que usamos cuando hablamos sobre el mundo. Otros señalan que lo que pensamos sobre el mundo es, en gran medida, determinado por la sociedad que habitamos. Nuestra visión del mundo sirve para permitir interacciones sociales coherentes. La verdad o realidad es simplemente una construcción social, una empresa imaginativa compartida que permite vivir juntos pacíficamente. Por lo tanto, la verdad no es necesariamente lo que un individuo la hace, sino lo que una sociedad la hace. A un nivel más popular, la gente tiende a tratar la verdad como propiedad privada. Tengo mi propia verdad de la misma manera que tengo mi propio auto. Pero lo más importante, la verdad de otros es inviolable. La única verdad universal es que siempre está mal decir que la verdad de otra persona no es verdad. Dentro de esta visión, la verdad es algo bueno, aunque solo sea una construcción social. Una tercera postura común hoy en día es que la verdad es lo que la ciencia nos dice. Mira cuán lejos han llegado los seres humanos en la comprensión del mundo, dice este argumento. Podemos escalar montañas, volar alrededor del mundo y cartografiar rincones distantes del cosmos. Nosotros podemos clonar animales, curar enfermedades, construir robots microscópicos, enviar información a cualquier lugar en cualquier momento. La ciencia claramente funciona. ¿Por qué no confiar en ella para darnos la verdad? No es solo que la ciencia funciona, también promete un lugar firme para tomar nuestra posición intelectual. La ciencia trabaja por comprobación de hipótesis, sometiéndolos despiadadamente a pruebas repetibles y observables y eliminando explicaciones que no puedan soportar el peso de los datos fríos y duros. Y el método científico ha demostrado ser tan útil en varios frentes que algunas personas lo ven como la clave de todo conocimiento. En última instancia, algunos pensadores han formalizado esta postura general en la creencia de que las declaraciones científicas son las declaraciones únicas y verdaderas porque son verificables por la observación. Afirmaciones científicas, por ejemplo,
el hielo se derrite a 32 grados Fahrenheit son significativas porque pueden ser probadas empíricamente. Las afirmaciones religiosas, por ejemplo, Jesús es Dios, no tiene sentido porque ningún experimento puede decirnos si son verdaderas o falsas. Finalmente, muchas personas piensan que la verdad es tiranía que debe ser resistida. Ellos consideran que todas las afirmaciones de verdad son como un poder de opresión. Cuando tienes a alguien que dice que ellos conocen la verdad, ahí tienes a alguien que intenta dominar, explotar u oprimir a otras personas con el pretexto de traerlos en consonancia con la verdad. Como famosamente lo expuso Friedrich Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones. Y si ese fuera el caso, entonces la única manera de que una interpretación finalmente derrotara a otra es apuntando con un arma a su cabeza. Como tal, la verdad es un instrumento de coacción violenta, incluso una tortura. Por lo tanto, es nuestro deber resistir todas las afirmaciones de verdad, subvirtiéndolas, exponiendo sus motivos cultos y sometiéndolas a una crítica radical. Si no existen criterios por los cuales un acuerdo sobre la verdad puede ser negociado parcialmente, entonces la comunicación es la guerra y la verdad es la artillería pesada. Vale la pena hacer algunas preguntas acerca de las afirmaciones de estas 4 perspectivas de la verdad. Mi punto en cuestionar estos puntos de vista no es desacreditar a quienes simpatizan con ellos, mucho menos es decir que esas opiniones no tienen nada que ofrecer. Como veremos, desde una perspectiva bíblica, cada uno de estos puntos de vista tiene al menos un núcleo de verdad y por lo tanto tiene algo importante que ofrecernos. Sin embargo, cada uno de ellos hace una afirmación acerca de la verdad y así invitan a preguntas críticas. De la afirmación de que la verdad es lo que funciona, pregunto, ¿cómo decides que funciona, en primer lugar, ya sea para un individuo o para una sociedad? ¿Y qué haces cuando en realidad lo que funciona para una persona perjudica a otra? ¿Sobre qué bases dices que lo anterior está mal? En cuanto a la noción de que la verdad es lo que tú haces que sea verdad, nos podemos preguntar, si el idioma es una jaula de cristal, ¿cómo puede siquiera describirse a sí mismo? O si la verdad es meramente una construcción social, entonces, ¿qué le puedes decir a una sociedad que mutila a sus mujeres físicamente o que tolera el abuso sexual a niños? Si su verdad les permite esas acciones, ¿sobre qué bases puedes declarar que tales prácticas están equivocadas? En cuanto a la visión de que la verdad es lo que la ciencia nos dice, recuerda que desde esta perspectiva solamente las declaraciones científicas son significativas, pero ¿acaso la afirmación, las declaraciones científicas son las declaraciones significativas, es una declaración científica en sí misma? Está claro que no. Es una afirmación filosófica. Por lo tanto, lógicamente hablando, esta declaración se condena a sí misma como sin sentido. Por último, ¿qué pasa con la afirmación de que la verdad es la tiranía y debe ser rechazada? Si las afirmaciones de la verdad van a ser desacreditadas, deconstruidas y derrocadas, ¿por qué no esta? También reclama un poder tan dominante como el de cualquier religión. Prescribe una acción específica como correcta, lo que debe hacerse alentando a todas las personas a cumplir con sus dictados, manteniéndolos bajo su dominio soberano. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la verdad? Tal vez te sorprenderá que la pregunta, ¿qué es la verdad?, es encontrada en sí misma en las páginas de las Escrituras. Cuando Jesús fue sometido a juicio ante el gobernador romano Pilato, Jesús le dice a Pilato, «Yo para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz». Pilato respondió preguntando, ¿y qué es la verdad? Si tan solo Pilato hubiera sabido que la verdad estaba parada delante de él, mirándolo a los ojos. Verás,
La Biblia enseña que la verdad no es solo una idea abstracta o rompecabezas filosóficos. Más bien, la verdad es una persona. La persona de Jesucristo, para ser exactos. Jesús dijo a sus discípulos: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí». El apóstol Juan, refiriéndose sobre la vida de Jesús completa, escribió: «Y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». En Jesús, la verdad tomó una naturaleza humana. Si somos honestos, todos debemos admitir que nuestras vidas están estropeadas, de una manera u otra, por el engaño y la mentira. Todos nos hemos alejado de la verdad en nuestros pensamientos y acciones. Como el apóstol Pablo lo dijo, obstruimos la verdad con nuestros propios deseos pecaminosos y nuestras acciones. Aún así, Jesús vivió una vida perfectamente veraz. Mirando hacia adelante, esperando la venida de Jesús a la tierra, el profeta Isaías sería condenado a muerte, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero, para los cristianos, Jesús es mucho más que solo una persona sincera. Es la verdad encarnada. El apóstol Pablo nos dice que en Jesús, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Así que Jesús está en la verdad en forma humana, porque Él es Dios en forma humana. En Jesús, la verdad vino a la tierra para confrontar nuestras mentiras, transformar nuestras mentes, sanar nuestros corazones, llenarnos de alegría y liberarnos de la esclavitud del engaño. Pero tenemos que abrir la lente un poco, para poder entender más completamente lo que la Biblia quiere decir cuando dice que Jesús es la verdad. Tenemos que entender que la verdad es un atributo de la naturaleza de Dios. Dios es la verdad. La Biblia nos dice esto una y otra vez. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Este pasaje del libro de los Salmos nos dice que todo lo que hace Dios es fiel y digno de confianza. Cada palabra que Él dice es verdadera, porque proviene de su propia naturaleza. Podemos correr hacia Él, descansar en Él y depender totalmente de Él, porque Él es verdadero. Sus palabras son verdaderas y sus caminos son verdaderos. No hay nada falso en Dios. Al hablar al respecto de su propio testimonio escrito acerca de Jesús, el apóstol Juan escribe: «El que lo recibe certifica que Dios es veraz». Creer en Jesús es reconocer que Dios es lo que dice que es. El Dios verdadero, fiel y digno de confianza. La Biblia usa una gran cantidad de imágenes y términos para describir la verdad de Dios. Considera esta parte de un poema escrito por Moisés. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Más tarde, el profeta Jeremías consideró los llamados dioses de plata y oro que los vecinos de Israel se crearon para ellos y los contrastó con el Dios verdadero y viviente. Pedro, el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja tiembla la tierra, las naciones no pueden soportar su ira. Según la Biblia, el Señor es el Dios verdadero, el que realmente vive y reina, porque Él es el Dios verdadero, tiene poder soberano sobre todo. Cuando la Biblia dice que Dios es fiel, implica que realmente existe, que es perfectamente veraz en todo lo que dice y hace, y que Él por sí solo conoce toda la realidad perfecta e inmediatamente. Reuniendo muchos pasajes bíblicos y temas como estos, el teólogo holandés del siglo XIX, Herman Bavinck, escribió: «Por lo tanto, Él es el principal, la verdad original, la fuente de toda verdad, la verdad en toda la verdad,
es la base de la verdad del ser verdadero de todas las cosas. Dios es la fuente y el origen del conocimiento de la verdad en todos los ámbitos de la vida, la luz en la que solo podemos ver la luz, el sol de todos los espíritus. Porque Dios es verdad, toda la verdad se deriva y corresponde a Él. Si nuestros pensamientos son ciertos, es porque corresponden al mundo como Dios lo hizo y lo conoce. Si nuestras acciones son verdad, es porque se ajustan a la manera en la que Dios mismo actúa. Porque Dios es verdad, toda la verdad le pertenece a Él y toda la verdad encuentra su significado máximo en Él. Hemos visto anteriormente que debido a que Dios es verdadero, todo lo que dice es cierto. En una carta dirigida a uno de sus compañeros, el apóstol Pablo dice que Dios no miente. Como dice uno de los salmos, la suma de tus palabras es la verdad, tus rectos juicios permanecen para siempre. Pero, ¿dónde tenemos acceso al discurso de Dios? En la misma Biblia, Pablo nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para responder, para corregir y para instruir en la justicia. Dios mismo hablaba las Escrituras. Dios trabajó a través de los autores humanos de las Escrituras de tal manera que libremente escribieron precisamente lo que Dios quería que escribieran. Lo que dicen las Escrituras, Dios lo dice. ¿Cómo es esto posible? Jesús nos dice que el Padre logró esto por medio del poder del Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. De las palabras de Jesús, podemos entender que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, así que el Espíritu revelado a los apóstoles es verdad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué deberíamos confiar en que los relatos bíblicos de la vida de Jesús son verdaderos? Jesús dijo a sus discípulos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará reconocer todo lo que les he dicho. Las memorias de los apóstoles de Jesús fueron protegidas por el Espíritu Santo y ellos mismos fueron enseñados por el Espíritu. Esto da confianza a los cristianos de que lo que dice la Biblia acerca de Jesús es cierto. En última instancia, nos da confianza de que todo lo que enseña la Biblia es cierto, como dice el apóstol Pedro, refiriéndose al Antiguo Testamento eterno con una escritura profética. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. En resumen, la Biblia es verdadera porque cada palabra de ella es la palabra de Dios. Dios inspiró las Escrituras de una manera en la que, en realidad, respiraba las palabras de la Escritura, por el Espíritu Santo, a través de la libre intervención de autores humanos. Debido a que la Biblia es la palabra de Dios y quien es verdadero, la misma Biblia es verdadera. Como lo dice el teólogo Scott Swain, la palabra de Dios es totalmente verdadera. En su palabra, Dios no esconde nada de nosotros que provocaría que nos sintiéramos engañados. Además, la palabra de Dios es solamente verdad. En su palabra, Dios incluye nada que nos lleve por mal camino. Por lo tanto, podemos confiar en la Biblia completamente. Podemos y debemos permitir que la Biblia dé forma y remodele nuestros pensamientos acerca de Dios, nosotros mismos y nuestro mundo. La Biblia cuenta una narrativa épica y desgarbada. Comienza con la creación de todas las cosas y concluye con la recreación de todas las cosas. Cuenta las historias de cómo Dios creó a las personas para gobernar el mundo bajo su dominio y así disfrutar de una comunión con Él. Sin embargo, la Biblia nos dice que la gente se rebeló contra Dios, eligiendo desobedecerlo. Con esta acción, el pecado entró en el mundo y consecuentemente estamos sujetos a pecar y a estar bajo el juicio de Dios. Pero desde el principio Dios tenía un plan para rescatar a la gente y al final, a la misma creación de la situación del pecado, enviando a su Hijo Jesús al mundo como un hombre. Jesús, la encarnación de la verdad,
vivió una vida perfectamente veraz en nuestro lugar. Él obedeció a Dios perfectamente, satisfaciendo los requisitos justos de Dios. Sin embargo, Jesús fue crucificado por la gente que, como todos nosotros, amaba las mentiras en lugar de la verdad. Pero la crucifixión de Jesús fue un trágico accidente. Era Dios derramando el castigo que nosotros merecíamos en Jesús. ¿Por qué? Porque si nos apartábamos del pecado y confiábamos en Jesús, podríamos reconciliarnos con Dios, ser perdonados y adoptados en su familia. Al tercer día, después de su muerte, Jesús resucitó de la tumba. Ahora gobierna a la diestra de Dios. Y un día Él se enseñoreará de la creación renovada. Todas las personas en todas partes están llamadas a acatar, confiar y seguir a Jesús. Este es el punto principal de la Biblia. Nos dice cómo ser salvos del pecado y cómo llegar a la salvación. Pero no nos dice todas las cosas. La Biblia es verdad, pero no es exhaustiva. Entonces, ¿cómo sabemos lo que es cierto además de la Biblia? En resumen, verdad es pensar los pensamientos de Dios después de Él. Aunque esto pueda sonar un poco confuso, esto significa, en primer lugar, que nada que contradiga la Biblia es verdadero. Pero también recuerda que Dios conoce perfectamente todas las cosas. Todo lo que sabemos, Él ya lo sabe. Si descubrimos la estructura de una célula, estamos discerniendo lo que Dios diseñó. Si solucionamos un problema de matemáticas, estamos descubriendo un pedazo de la tela de la lógica que Dios ha tejido en la creación. Así que la Biblia ofrece una base sólida para la búsqueda de la verdad en todos los reinos de la investigación: matemáticas, lenguaje, ciencias, historia, incluso las artes. Debido a que Dios está allá afuera, la verdad realmente existe y verdaderamente podemos conocerla. Debido a que Dios nos creó para habitar el mundo, podemos confiar que nuestros sentidos median los conocimientos reales del mundo en lugar de una mera ilusión. Debido a que Dios hizo el mundo, refleja su propia sabiduría y verdad. Por lo tanto, el orden que la investigación científica de la naturaleza revela no es al azar o un espejismo, es un reflejo de su creador. Debido a que Dios es un Dios que habla, podemos usar el lenguaje para comunicarnos con Él y con los demás. El idioma no es una jaula de cristal, sino un medio genuino de comunicación personal. Creer en un Dios absolutamente verdadero, que se ha revelado en la Biblia absolutamente verdadera, no aplasta la investigación intelectual. De hecho, es justo lo contrario. La Biblia en sí misma celebra una clase temprana de la ciencia cuando dice que el rey Salomón disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros. También enseñó acerca de las bestias y las aves, los reptiles y los peces. Ofrece ejemplos de la naturaleza para darnos información sobre la manera en la que funciona la vida. Creer en un Dios racional es una motivación enorme para investigar racionalmente el mundo que Él hizo. Aunque nunca podemos conocer algo perfectamente o exhaustivamente, podemos conocerlo verdaderamente. Podemos conocer a Dios, podemos conocernos unos a los otros, podemos conocer el mundo que Dios ha creado, atendiendo a lo que Dios ha dicho en las Escrituras y hecho en la creación. Podemos pensar los pensamientos de Dios después de Él y así conocer la verdad. Finalmente, la Biblia enseña que la verdad no es solo para pensarla, sino para hacerla. El apóstol Pablo dice que la verdad es destinada para ser obedecida. La verdad no es para jugar con ella, es para transformar nuestras vidas, para que, de esta manera, se ajusten a la vida de Jesús. El rey David oró: Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Dios quiere que seamos verdaderos hacia lo más profundo. No quiere declaraciones verdaderas de corazones falsos.
u obras verdaderas de motivos engañosos. Quiere que la esencia de nuestro ser sea verdad igual que Él. Cuando conocemos y vivimos la verdad de Dios, sabemos y vivimos como Dios siempre ha querido que lo hagamos. Esto no trae monotonía obediente, sino libertad alegre. Jesús dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Los verdaderos discípulos de Jesús son aquellos que hacen lo que Él dice, toman sus palabras como verdad, sus mandatos como verdaderos, sus promesas como verdaderas, sostienen sus enseñanzas de la misma manera en la que un hombre ahogándose sostiene la balsa salvavidas. Igual que un niño sostiene a sus padres, y cuando lo hacen, ellos conocen la verdad. ¿Por qué? Porque lo conocen a Él, quien es la verdad en persona. Jesús es la verdad. Conocerlo es conocer la verdad, vivir como Él. Vivir como Él vive es vivir la verdad, y conocer y vivir la verdad es ser libre, verdaderamente libre. Entonces, ¿qué es la verdad? Desde una perspectiva bíblica, todos los puntos de vista que hemos estudiado en este artículo contienen al menos un grano de verdad. La verdad es lo que funciona. Acertadamente comprende que si la verdad significa algo, debe impactar nuestras vidas. La verdad es que tú haces que sea verdad. Discierne que ninguno de nosotros tiene conocimiento perfecto. Ninguno de nosotros puede afirmar un punto de vista de la nada. La verdad es lo que la ciencia nos dice. Tiene un grano de verdad en que la ciencia puede decirnos muchas cosas verdaderas sobre el mundo en el que vivimos. La verdad es tiranía y debe ser rechazada. Reconoce correctamente que todos tenemos un particular interés en la verdad, que es un concepto poderoso que puede ser ejercido para el mal igual que para el bien. Por lo tanto, además de criticar estas 4 opiniones sobre la verdad, la Biblia también las satisface y las transforma. La verdad de Dios funciona porque nos enseña cómo ser verdaderos de corazón. Nosotros no hacemos la verdad, pero la verdad de Dios sí nos hace a nosotros. Su perfecto conocimiento proporciona una base sólida sobre la cual podremos descubrir la verdad. La ciencia puede decirnos algunas verdades porque la ciencia discierne la obra de Dios, ya sea que reconozca la creación de Dios o no. La Biblia subvierte la tiranía de las mentiras que decimos en nombre de la verdad. La Biblia resiste cada afirmación falsa sobre la verdad, cada narrativa opresiva, cada historia que se use para subyugar. La Biblia dice la verdad por sí misma, pero es una verdad que trae luz y vida, libertad y prosperidad. Reflexionando sobre el encuentro entre Jesús y Pilato, mencionado anteriormente, el filósofo británico del siglo XVI, Francis Bacon, dijo sarcásticamente: Pilato bromeó, ¿qué es la verdad? Y no se quedó para una respuesta. Y tú, a diferencia de Pilato, te quedaste para una respuesta. ¿Has pensado en una serie de opiniones sobre la verdad, específicamente de la Biblia? ¿Has pensado alguna vez que la verdad podría ser una persona o que la verdad de Dios es la base de todo el conocimiento humano verdadero, incluyendo la ciencia? ¿O que la verdad puede hacerte libre del pecado, de la condenación, de cualquiera y todas las mentiras? Pido a Dios que veas a Jesús de frente y lo veas por la verdad que es. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima. La muerte de Jesús es fácilmente el acontecimiento más importante de la historia, tanto que al día de hoy dividimos su era con la nuestra a partir de su muerte con el popular escrito antes y después de Cristo. Pero, ¿cómo fue que pasó todo? ¿Realmente revivió entre los muertos? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Bienvenidos a Universo Espiritual,
Hoy te traemos La verdad de la muerte de Jesús, parte 1. Pero antes de iniciar, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comencemos. Pocos se atreverían a negar que hace 2000 años existió un hombre llamado Jesús y que fue un gran maestro que ha causado un gran impacto en el mundo desde entonces. Él hizo una declaración que dejó a muchos atónitos, que era el Hijo mismo de Dios. Durante gran parte de su vida fue el adalid de un solo grupo pequeño de seguidores, personas que le creyeron y lo consideraban como su prometido liberador y rey. Debido al testimonio de estos seguidores, tiempo después, muchos otros también creyeron que él era el Hijo de Dios. Pero en su época, los dirigentes religiosos lo rechazaron como el Hijo de Dios. Muchas de las cosas que decía eran tan opuestas a las enseñanzas y tradiciones de ellos que siempre estuvieron en su contra hasta que finalmente lograron que fuera ejecutado. Además, las autoridades romanas locales también lo consideraron como una amenaza y fueron cómplices de su ejecución. Finalmente, ellas lo llevaron a cabo. Las religiones de su época se opusieron a que sus enseñanzas continuaran y se valieron de medios ilegales y violentos para tratar de destruir la iglesia que él había fundado. Luego, el gobierno de Roma persiguió violentamente a los seguidores de este maestro judío de Galilea. La controversia acerca de Jesús continúa. En la actualidad, Jesús sigue siendo una figura polémica. Su vida, tal como está registrada en los 4 evangelios, se ha puesto en tela de juicio de muchas formas. Por ejemplo, los autores de estos libros mencionan los milagros de Jesús como hechos sobrenaturales. No obstante, actualmente mucha gente no lo cree, pensando que fueron fenómenos normales de la naturaleza que en esa época no se entendían muy bien, o los rechaza por completo como si fueran cuentos inventados. Pero recientemente ha surgido en libros y películas otra versión acerca de la vida del verdadero Jesús. Por ejemplo, la mayoría de las personas tienen una imagen de Jesús muy diferente de la que él tenía en realidad hace 2000 años. Estas representaciones dan una imagen equivocada de la humanidad de Cristo. Películas como La última tentación de Cristo y la obra teatral Jesucristo Superestrella, junto con incontables programas de televisión, han hecho mella en las mentes de muchos, desvirtuando totalmente el verdadero Jesús histórico. Desde luego, uno puede analizar fácilmente las diferentes creencias y prácticas de aquellos que a lo largo de la historia han dicho ser seguidores de Jesús, y con toda razón preguntarse, finalmente, ¿quién es realmente Jesús y por qué debo querer seguirlo? En verdad, si usted acepta literalmente las cosas que él dijo, tal como fueron registradas por sus primeros discípulos, y luego considera todo lo que ha sucedido desde entonces, podrá darse cuenta de que la mayoría de quienes durante siglos han profesado seguir a Jesús realmente no lo han hecho, y lo mismo sucede actualmente. Pero tal vez usted pueda pensar que eso era de esperarse, porque Jesús enseñó conceptos buenos pero imprácticos, cosas que realmente no pueden funcionar en este mundo. Por otra parte, probablemente el viejo adagio de que el problema con el cristianismo es que nunca se ha llevado a la práctica tenga mucho de cierto. Como dijo Mahatma Gandhi en cierta ocasión, me gusta Jesús, pero no me gustan los cristianos. Las pruebas de quién era él realmente. Una de las pruebas más grandes de que Jesús es exactamente quien dijo ser, el Hijo de Dios, y el único por medio de quien se ofrece la vida eterna, es su resurrección entre los muertos. Sus seguidores estaban convencidos de que era el Mesías y el Hijo de Dios. Sus milagros, su intachable vida y sus enseñanzas, todo les demostraba quién era él. Pero su resurrección confirma a todas las personas de todos los tiempos todo lo que él dijo acerca de sí mismo. Lo que resulta sorprendente es que Jesús arriesga todo con sus propias declaraciones de que moriría y volvería a vivir. En varias ocasiones predijo su propia resurrección y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días.
Cuando los escribas y fariseos le pidieron una señal, les dijo que solo una señal les sería dada, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Sería muy arriesgado predecir la propia resurrección, pero Jesús no solo la predijo, sino que anunció precisamente cuándo sería resucitado. Así que todo está relacionado con este suceso. ¿Cómo sabemos que la resurrección de Jesús ocurrió? Si no sucedió tal como lo dijo, entonces no tenemos ninguna razón para creer que la forma de vida que Cristo nos vino a mostrar era mejor o más recta que cualquier otra religión. No habría nada de extraordinario acerca de Jesús de Nazaret, sencillamente habría sido otro engaño religioso. Pero si en verdad sucedió, hay una gran diferencia entre Jesús y todos los demás dirigentes religiosos. Las enseñanzas de Jesús son verdaderas y todo lo que dijo es verdad, y Él es exactamente quien dijo ser. En su libro Fe que tiene sentido, el Dr. William Craig da 3 importantes hechos establecidos independientemente en los cuales se apoya la prueba de la resurrección de Jesús: el sepulcro vacío, las apariciones posteriores a la resurrección y el origen de la fe cristiana. Analicemos los pormenores y las implicaciones de cada uno de estos. ¿Murió realmente Jesús? Uno de los hechos más bien establecidos acerca de Jesús es el de que murió y fue sepultado. En la Biblia se repite una y otra vez que Jesús murió. Algunos detractores han argumentado que Jesús no estaba completamente muerto cuando fue sepultado. En el Corán, libro que los musulmanes consideran sagrado, se dice que Jesús solo parecía muerto. Algunos escépticos han dicho que parecía muerto, posiblemente drogado, pero que revivió en el sepulcro y escapó para convencer a sus discípulos que había resucitado. Pero cuando analizamos los hechos, lo que tales teorías sugieren es imposible. La gravedad de las torturas y las heridas que sufrió Jesús fue tal que ningún hombre podría haber sobrevivido a la crucifixión y los 3 días y 3 noches aislado en la fría oscuridad del sepulcro. Decir que estaba drogado es hacer caso omiso de los relatos. Él rechazó el calmante que los romanos acostumbraban dar a los que crucificaban. Luego le ofrecieron una esponja empapada de vinagre, pero no parece que hubiera tenido ningún efecto sedante en Jesús, puesto que seguía agonizando y lanzó un fuerte grito antes de morir. La muerte a manos de los verdugos romanos era algo seguro y podía ser causada por varios factores. El periodista Lee Strobel, en la entrevista al Dr. Alexander Medrell, describe la muerte de Jesús desde el punto de vista médico. Antes de ser crucificado, Jesús había sido golpeado repetidamente y azotado con un látigo romano. El látigo de cuero, una especie de flagelo, estaba hecho de manera que pudiera infligir el daño y dolor en la víctima. Estaba trenzado con pedazos de hueso y metal entretejidos en las puntas que se hundían en la carne en cada golpe, rasgando los músculos subyacentes y arrancando tiras de carne sangrienta. Eusebio, historiador del III siglo, escribió que las venas de las víctimas quedaban al descubierto y los músculos, tendones y entrañas de la víctima quedaban expuestos. Muchos morían a consecuencia de las flagelaciones antes de que pudieran ser crucificados. Por lo general, el dolor tan intenso junto con la pérdida de sangre ocasionaba que las víctimas entraran en un estado de choque. La presión arterial bajaba a tal forma que se presentaba una gran debilidad, una sed intensa y desmayo. En los evangelios se nos dice que Jesús padeció estos síntomas en su camino hacia la Gólgota. Estando debilitado al punto de desmayar, ya no podía cargar el madero. Por eso se obligó a uno de la multitud, Simón de Cirene, a que lo llevara en su lugar. Cuando fue crucificado dijo: «Tengo sed». Antes de ser azotado ya había sido golpeado salvajemente. En el juicio que le hicieron ante el Sanedrín, le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos,
y otros lo abofeteaban, diciendo: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Luego, cuando lo entregaron a los soldados romanos, estos lo escarnecieron aún más. Le pusieron una corona de espinas, golpeándole la cabeza y escupiéndolo. La intensidad de tan tremenda golpiza fue anunciada en la profecía de Isaías 56. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Otra profecía en Isaías 52:14 es aún más descriptiva. Muchos se asombraban de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Lo que aquí nos dice es que Jesús estaba tan golpeado, tan cubierto de sangre y tan herido que difícilmente podía ser reconocido como un ser humano. Tal parece que Pilato pensaba que al presentar a Jesús en el estado en el que había quedado después de un castigo tan severo, la sed de sangre de sus acusadores quedaría saciada. Pero su odio hacia el ensangrentado hombre de Nazaret no quedaría satisfecho. Insistieron en que fuera crucificado. La agonía de la crucifixión. Desde el punto de vista médico, Jesús debió haber estado en una condición entre grave y muy grave antes de que fuera crucificado, debido a las terribles consecuencias de estas tremendas golpizas. En una crucifixión, los romanos generalmente utilizaban clavos de hierro de 12 a 18 centímetros de largo y un grosor de 1 centímetro, clavándolos en las muñecas y los pies de la víctima para fijarlas en los maderos. En la Biblia leemos que las manos de Jesús fueron clavadas, debido a que en ese tiempo las muñecas se consideraban como parte de la mano. Los clavos eran introducidos en las muñecas entre los huesos del brazo, pues las manos no podrían soportar el peso del cuerpo. Esta ubicación de los clavos está respaldada por el descubrimiento de los huesos de un hombre crucificado y sepultado en una tumba en el primer siglo. El descubrimiento tuvo lugar en 1968 en Jerusalén. El hueso del talón derecho aún tenía incrustado un clavo grande de hierro, y uno de los huesos del antebrazo derecho tenía una fisura que puede ser el resultado de un clavo metido entre los dos huesos de la muñeca. Cuando los clavos atraviesan las muñecas, lastiman y comprimen el nervio medio, el que inerva la mano, causando un dolor indescriptible. El dolor era absolutamente intolerable, dice el Dr. Medrell. Los clavos que atravesaron los pies también habían causado un dolor insoportable. No podemos saber con certeza si Jesús fue crucificado en un solo madero o en dos cruzados. Sin importar cuál haya sido, estar colgado de los brazos debió haberle causado gran distensión en todo el cuerpo. Sus brazos se habían estirado varios centímetros y seguramente se le dislocaron los hombros. La profecía del sufrimiento de Cristo en Salmos 22:14 es una referencia a su atormentada condición. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. El Dr. Medrell continúa con su descripción de los sufrimientos por lo que pasó Jesús. Cuando alguien estaba colgado en posición vertical, la crucifixión básicamente era una angustiosa y lenta muerte por asfixia. La razón es que las presiones en los músculos y en el diafragma hacían que el pecho quedara en posición de inhalar. Básicamente, para poder exhalar, la persona tenía que impulsarse hacia arriba con los pies de manera que la presión en los músculos cediera por un momento. Al hacer eso, el clavo desgarraba el pie, afianzándose finalmente en los huesos del tarso. Después de haber exhalado, la persona entonces podría relajarse un poco e inhalar nuevamente. Una vez más tenía que impulsarse para exhalar, refregando la espalda que sangraba en la áspera madera de la cruz. Esto se repetía una y otra vez hasta